Muy buenas, hoy en Revista del Motor estamos probando el nuevo Renault Espace. Esta nueva generación desecha la carrocería monovolumen y se centra en un vehículo con carrocería SUV. Está disponible con 5 o 7 plazas. Está basada en la misma plataforma que el Austral y de hecho comparte el único motor con el que está disponible el Espace, que es el híbrido Full Hybrid de 200 caballos. El precio, a partir de poco más de 45.000 euros. Así que nos subimos a esta novedad del fabricante francés y os intentamos contar todos sus secretos. ¡Empezamos! Tell me what you're thinking, give me what you're drinking. Tell me what you're thinking, give me what you're drinking. You and me, we got something special, baby. You and me, I can think. Bueno, pues aquí estamos, interior del nuevo Espace. Sí, lo estáis viendo y no me he confundido, es un Espace, no es un Austral. Y es que el interior es exactamente el mismo. Tenemos las mismas pantallas y eso no es malo, porque además tenemos un sistema de infoentretenimiento y de información al conductor absolutamente espectacular. El volante es igual, la consola es la misma, todos los elementos que conforman el interior, diseño interior, todo es exactamente igual. Cambian algunos materiales en esta versión Iconic, como estos asientos en color blanco, que son muy espectaculares, pero el resto es exactamente igual, lo que, ya digo, no es intrínsecamente malo. Buenos materiales, buenos ajustes, materiales blanditos en la parte superior de la puerta, luego todo este textil en esta versión Iconic que simula el cuero y que tiene un aspecto espectacular. Fijaos, los plásticos los plásticos peores están en la parte inferior, pero es que los plásticos malos tienen incluso un tacto ciertamente gomoso, algo que no es muy habitual encontrar en una marca generalista. Luego veis que los plásticos inferiores, aquí ya plástico duro, que tiene un peor tratamiento, pero no por ello tiene que ser malo, ¿vale? Y que, fijaos, este es el mismo plástico que tenemos aquí y luego ya tenemos este símil cuero que llega a la consola y que se mezcla con algo de negro piano. Ay, Renault, cómo te gusta el negro piano, ¿eh? Y que se transmite hasta el botón de la apertura de la guantera de la consola, que veis que tiene buena capacidad. Y veis, mezclamos buenos materiales y luego no ponen un fieltro en el fondo, ¿eh? Bueno, tendría que ponerlo, no sé. Luego tenemos pues este elemento, que es un elemento que ya sabéis que nos va a dividir la consola en dos funciones. Un pedazo de hueco gigantesco donde podemos meter de todo. Una bahía de carga inalámbrica para poner nuestro smartphone y un soporte que nos va a permitir manejar, bueno, pues algunos elementos si tienes la mano grande. ¿Ves? Como tengas la mano pequeña, solo llegas a la mitad de la pantalla, ¿vale? Está más pensado para manejar los elementos que están en la parte inferior, climatización y poco más, ¿eh? Más que nada para evitar que metamos mucho la mano ahí mientras estamos conduciendo, ¿eh? Pero lo hacen de una forma más cómoda y más segura, manteniendo la mano en una posición fija. Aquí, lógicamente, tenemos dos posavasos, tenemos un conector de 12 voltios y dos conectores USB. Fijaos dónde está el arranque y fijaos dónde han tenido que posicionar elementos, ¿no? Como por ejemplo el cierre del aireador que yo tengo aquí. Además, aireadores que no son muy grandes. Antes teníamos aireadores mucho más grandes y ahora los aireadores se hacen mucho más pequeñitos, más disimulados. Esta madera, por ejemplo, que tiene muy buena pinta, en la parte superior del salpicadero, todo goma, goma y goma, y fijaos, buen nivel, buenos ajustes, buenos apliques. La verdad es que, fijaos, muevo la consola y apenas se mueve, no flexionan los paneles. Este aluminio, esto es aluminio.
La verdad es que tiene muy buena pinta. Ya digo, acabados que rompen un poco la tendencia de Renault de los últimos años y que empezaron con el Megane E-Tech a demostrar que los generalistas también pueden hacer buenos coches si se empeñan, ¿eh? Esto tiene que ver siempre con el empeño y también con la parte pecuniaria. Los fabricantes demuestran así que pueden hacer coches mucho mejores y tiene que ver con el empeño, pero también con la parte de la pasta. Así que estamos ante un coche que ya vale un dinero y que por lo menos vemos ese dinero de alguna manera. Volante extraño como tenía el Austral, que luego en el día a día nos vamos dando cuenta de que es un volante bastante cómodo de manejar, ¿eh? Sobre todo porque tiene una dirección muy confortable, como luego os comentaré en las sensaciones de conducción. No me quiero extender mucho en el sistema de infoentretenimiento. Ya digo, este es uno de los primeros vehículos que montan Google Automotive como sistema operativo en un sistema de infoentretenimiento súper completo y que además, al ser de Google y además estar basado en Android 10, nos permite tener nuestro usuario de Google y todo el universo de aplicaciones que son compatibles y que son muchas con este sistema operativo. De hecho, podemos tener aplicaciones que nos paguen el parking, incluso podemos poner el Waze, aunque Google Maps es nuestro navegador por defecto, pero podemos tener el Waze. O sea que tenemos una pléyade de aplicaciones disponibles que son muy útiles y que además podemos poner en nuestro sistema. Sistema que se complementa con un cuadro de mandos que ya hemos visto en Austral, con muy buena resolución, aquí lo tenéis, con la posibilidad de poderse modificar con los modos multisense que nos van a conformar nuestro cuadro, ¿eh? Aquí lo veis, el modo Sport cambia un poquito el fondo y aquí podemos personalizarlo, ¿eh? Haciendo, bueno, pues diferentes concesiones a la información y sobre todo a los grafismos. No es una barbaridad lo que cambia, pero por lo menos nos permite tener un ambiente diferente. A mí me gusta este cuadro porque es limpio, porque ofrece toda la información necesaria, porque me permite tener mucha información de una forma muy clara, y a mí eso la verdad es que me gusta, porque un sistema de infoentretenimiento tiene que ser completo, pero también tiene que funcionar bien y sobre todo ser claro, ¿eh? Todo se controla con este mandito. Aquí están los modos de visualización, el view, ¿eh? A ver si lo pongo así para que lo veáis mejor. Aquí vamos cambiando la vista y aquí vamos cambiando los diferentes elementos que se pueden modificar a la derecha. Ahí lo tenéis. Veis que podemos ir cambiando la información y podemos ir dándole visualización a uno u a otro. Veis que todo puede cambiar y que se puede hacer de mil maneras. No es súper personalizable, pero me da toda la información que yo necesito. El volante tiene elementos curiosos. Por ejemplo, toda la parte izquierda del radio tiene que ver con los HADAS y con el sistema de control de crucero y limitador de velocidad, ¿vale? Con control de crucero adaptativo. Y luego a la derecha todo lo que tiene que ver con multimedia. Pero hay otro botón, que es el botón satélite, ahí lo veis, que también me da toda la funcionalidad de volumen, búsqueda de canciones, etcétera, etcétera. Sigo pensando que es un mando que está muy bien situado porque según cogemos el volante es muy fácil manejarlo subiendo y bajando el volumen y buscando canciones. Una vez que te haces con él, es como tocar el piano con los ojos cerrados. La verdad es que es muy bueno. Crítica aparte la que tengo que hacer a la unión de tres mandos que están en un espacio físico muy similar. Fijaos, estamos hablando del sistema de limpia y lavaparabrisas, el del volumen del sistema de audio, pero también de la palanca del selector del cambio. Está todo muy cerca. No es nada raro cuando vamos a subir la marcha atrás que acabemos dándole a la palanca
del limpiaparabrisas, o cuando vamos a meter la drive, pues también que le demos al mando del limpiaparabrisas. Y ahora que habéis visto ahí detrás, pues os voy a enseñar lo que es las cámaras. Las cámaras que han cambiado y que ahora son de una mayor resolución, sin ser una maravilla, pero por lo menos nos permite tener mucha mayor resolución y mucho mejor color. Fijaos que es mucho más sencillo, ¿vale? Y luego tenemos la cámara de 360 grados. Detalle que es, el coche siempre sale en blanco, ¿eh? Bueno, pues podemos verlo en blanco y así vemos 360 grados, que es lo que hay. Me gusta porque sí, allí al fondo hay un coche amarillo y es realmente hay un coche amarillo en este momento, ¿eh? Que ya os contaremos de qué prueba se trata, ¿eh? Si no lo hemos publicado antes que este, ya lo sabréis. Vamos a pasar al sistema de infoentretenimiento, ¿eh? Vamos a ver si somos capaces de cerrar esto y de acceder, aquí está, a nuestro sistema de infoentretenimiento. Ya os digo que no me voy a extender mucho con él porque tenemos una prueba muy amplia en el Megane E-Tech y en el Austral. Os dejo los vídeos por aquí, pero bueno, vamos a ver un poco los comandos esenciales, ¿no? Aquí tenemos la navegación, Google Maps, tenemos aquí todo el tema de audio, ¿vale? Tenemos podcast, tenemos News, Google News, audio Bluetooth, USB, radio, Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica, o sea que maravilloso. Aquí tenemos todo el tema de llamadas, aquí tenemos todo el tema de aplicaciones, todas las veis. Además os suenan los iconos porque son iguales que las de Android. Fijaos, aquí podemos tener todos estos ajustes. Y luego lo que interesan son los de los vehículos, ¿eh? Aquí tenemos todos los programas Multisense, Comfort, Eco, Sport y Perso, que podemos configurar. En este caso podemos configurar la respuesta del motor, el esfuerzo de la dirección y el For Control. Y en la vida a bordo podemos seleccionar la luz ambiental, la intensidad de la luz o la climatización. Tenemos el Driving Eco, que aquí nos va a decir cómo somos de eficientes. Fijaos que hemos hecho de 457 kilómetros de recorrido, hemos hecho 182 en modo eléctrico, ¿eh? Cuando decís algunos, qué poca batería, no hace muchos kilómetros en modo eléctrico. En el tema de los full hybrid cometéis un error que es muy común, de pensar que con muy poquita batería se recorre muy poco en modo eléctrico. Y no es así, recorremos muchos kilómetros porque la batería se carga y se descarga continuamente. Fijaos que bueno, tenemos un historial de resultados, todo muy gráfico y la verdad es que la posibilidad de poder generar nuevos trayectos, guardar y crear historiales, ¿eh? Tenemos aquí un estilo de conducción normal, ¿eh? Así que hemos conducido este coche como lo conduciría una persona normal que estuviera interesada en comprar y en tener este coche, ¿vale? Es un coche familiar y no se puede conducir como si fuéramos de rally, ¿eh? No tiene mucho sentido. Bueno, y vamos a aprovechar para hablar del sistema de audio de este Renault Espace con el acabado Iconic. Lleva un Harman Kardon. Claro, alguno diréis, eso son palabras mayores, pero vamos a ver si efectivamente es tan bueno como hace pensar la firma que aparece en los altavoces. Vamos a utilizar nuestra música de referencia para ver qué tal va. A ver qué tal. Subimos volumen. Tenemos ahora mismo un 50%, ¿vale? Graves, ya sabéis, un poco más altos, medios bajitos y un poco de agudos para el brillo. Vale. Al 50% ocurre una cosa, no sé si lo oís. Bien, no sé si lo habéis oído. Habéis oído reverberancias por ahí, ¿no? Vale. Al 50%, seguramente para darle más potencia habría que bajar los graves un poquito más, pero el sonido es bueno, no es malo. De hecho, el grave es contundente, el medio está bien contenido, el agudo tiene brillo, pero lo mejor de todo es que podemos jugar un poquito con los ajustes para aumentar la potencia. Sin embargo, yo he notado que algunos paneles vibran, ¿eh? Y eso
no está bien. ¿Por qué? Porque si los paneles no vibrasen, no tendríamos esos ruidos parásitos que deslucen un poquito la experiencia de sonido. Y ya digo que solo lo hemos puesto al 50%. Si lo subimos más, los paneles estarían vibrando como velas. Pero, oye, son cosas que los fabricantes a veces no cuidan. Ponme un panel bien fijado si me estás dando potencia y si me estás metiendo un buen audio y así lo podemos disfrutar. Ya digo, disfrutar un equipo de audio potente, definido y bueno no tiene que ver con la potencia musical, con la potencia que nosotros le queramos dar, sino tiene que ver con la definición del audio. Y si a 50 el audio está definido, pero estropea la experiencia unos paneles que vibran, eso ya no está bien. You and me, I can think. Bueno, pues aquí estamos, las plazas traseras del Renault Espace. Tenemos dos cosas muy chulas. La primera, que podemos mover 26 centímetros los asientos de la segunda fila, ¿eh? Esto nos va a permitir dotarle de más espacio a la tercera fila de asientos. Todo va a depender de cómo sean de grandes los que están sentados en la primera fila. Tened en cuenta que el Espace tiene 21 centímetros más de longitud con respecto al Austral. Se dividen en unos 7 centímetros en la batalla, es decir, el espacio que hay entre el eje delantero y el eje trasero, y el resto en el voladizo, justo lo necesario para poderle dotar de una tercera fila de asientos. Pero las funcionalidades que nos da la segunda fila, moviéndose 26 centímetros, o abatiéndose 31 grados, 31 o 32, nos ofrecen la posibilidad de poder abatir, a ver si soy capaz ahora, fijaos, nos permiten tener un hueco para poder pasar a la tercera fila. Fijaos que podemos abatir este asiento, ya digo, 31 grados. Desde esta posición mucho más vertical a esta posición mucho más inclinada. De verdad, alguno pensará que el paso para ir a la tercera fila de asientos está bastante bien. Yo no he sido capaz de meterme, así que voy a echar mano de mi compañero, que mide 1,80 y que es mucho más ágil que yo, para que se siente en esas plazas traseras y veáis el espacio que hay disponible, como estáis viendo en este momento. Este es el espacio que quedaría. Fijaos el espacio que hemos tenido que mover para que Javier, mi compañero, pudiera meterse en el coche. Ya digo, mide 1,80 y fijaos el espacio que necesita. ¿Vale? Ya digo que quedaría este espacio. Fijaos dónde queda el asiento, dónde queda la cabeza, cómo cubre el respaldo. Son asientos pequeñitos, pero bueno, fijaos, aquí tenemos la cortinilla que cabe, tiene un hueco ahí destinado, Un poquito menos de 200 litros lo que tenemos disponible con las tres filas. Dicho esto, me parece que es un coche bastante polivalente, con la posibilidad de poder abatir los asientos en proporción 60-40, a ver si soy capaz de poderlos abatir. Así estamos, con la posibilidad de tener un posavasos aquí un poco artificial, pero que nos permite tener el móvil, que nos permite tener nuestros posavasos, y una superficie que no queda completamente recta con el maletero, pero que nos permite tener un maletero gigantesco si lo necesitamos. Maletero que os voy a enseñar después de sentarme en estas plazas y hablaros un poquito más de el confort que tenemos en ellas. Interior del Espace, segunda fila de asientos. Fijaos el espacio que tengo alucinante disponible para mí en la segunda fila de asientos. Es verdad que la segunda fila está retrasada hasta el final. Podríamos adelantarlo sin problemas, así. Incluso seguiríamos teniendo mucho espacio disponible y le daríamos aire a la tercera fila de asientos. Así tendríamos, bueno, pues un coche que ya digo que hay que encontrar los centímetros, que están ahí como os he enseñado. Hablamos de un vehículo que viene con elementos de confort interesantes.
Primero, unos paneles en la parte trasera de los asientos delanteros que la verdad es que tiene una pinta de ser cubrir dos funciones: proteger el asiento de los piececitos de los niños y ofrecer una zona blandita en caso de accidente. Lógicamente, cuanto más blandito sea el asiento en esta parte, mejor para los ocupantes de la segunda fila. Tenemos unas redecillas de buena capacidad. Tenemos también salidas de aire con control de flujo y dirección. Tenemos dos conectores USB. Unos asientos absolutamente espectaculares. Fijaos la distancia con la espalda. Fijaos también la posibilidad que tengo de poder reclinarlos. A ver si soy capaz. Eso es, los podemos reclinar y además bien, muy confortable. Techo gigantesco, un techo espectacular que además nos ofrece, bueno, pues lo hemos probado con unos días de bastante calor y la verdad es que me ha sorprendido lo bien que está hecho para difuminar el calor. No me lo esperaba tan bien, tengo que decirlo, me ha sorprendido, porque no todos los fabricantes consiguen que los techos de este tamaño tengan, bueno, pues la posibilidad de no meter tanto calor en el interior. Elementos como por ejemplo las almohadillas, estas almohadillas que solo he visto en coches de 100.000 euros para arriba, tipo Mercedes, que me ofrecen un confort añadido. Ya digo, los asientos son súper cómodos, súper cómodos. Me gustan mucho. Además, este cuero está muy bien, perforado. No tengo la sensación de tener tanto calor. He conducido los asientos delanteros que tienen el mismo pespunte y los mismos agujeritos. Y la verdad es que ningún problema con el calor. Y ha hecho bastante calor. Como veis, una línea de cintura más bien altita, una ventana no demasiado grande, pero lo suficiente como para tener una visibilidad. Tenemos mucho cristal, tenemos muy buena visibilidad hacia adelante. Puedo meter los pies perfectamente, a pesar de que el asiento está puesto en su posición más baja, y noto que hay materia, noto que hay algo, pero no es ni doloroso, ni molesto, ni nada. Puedo pasar de un lado a otro, a una plaza a otra, porque el túnel de transmisión es muy pequeñito. Y no sé, me gusta la sensación de amplitud que tiene este coche. A pesar de sus 4,70 metros más o menos, es un coche ya con unas dimensiones, pero el interior está bien trabajado. Es verdad que de anchura, mi hermano tiene el Espace justo el anterior, y de anchura yo creo que hemos perdido algo, pero me gusta todo lo que veo, me gustan los ajustes, me gusta tener tirador, me gusta tener las perchitas aquí, me gusta que además el nivel de acabado de las puertas delanteras y traseras es muy similar. No han reducido costes en ese aspecto. Oye, me gusta lo que veo, me parece que es un coche bien cuidado, bien tratado. Así que solo nos queda ver el maletero y conducir. Bueno, pues aquí tenemos el maletero, puerta eléctrica. Tenemos aquí los cinturones de la tercera fila de asientos. Aquí habéis visto cómo podemos quitar los asientos. Tenemos una cortinilla que se puede quitar y además se guarda justo aquí. Aquí tenemos un hueco, ¿vale?, para que podamos poner la cortinilla. Se pone justo hasta ese final y queda aquí todo a lo largo. Aquí tenemos herramientas, diferentes elementos. Además podemos poner esto como separador, se queda fijo, y podemos poner aquí carga para que no se mueva. Tenemos una capacidad mínima de 159 litros y hasta más de 1700 abatiendo también los asientos de la segunda fila. Aquí tenemos los asientos. Fijaos que para los de la tercera fila tenemos también posavasos a ambos lados. En el lado derecho tenemos además la posibilidad de tener conectores USB tipo C, ojo, retroiluminados, no así en la parte izquierda. Tenemos también salidas de aire, como podéis ver, y tenemos la posibilidad de abatir los asientos de forma remota
con estos tiradores de aquí y así abatimos el asiento, a ver si soy capaz. Ahí está, ahí lo tenemos, lo habéis visto. Bueno, pues vamos a poner la cortinilla para que veáis cómo se pone. Así, y a conducir. You and me, I can think. Bueno, pues aquí estamos probando el nuevo Renault Espace. A ver, todos los que hemos conocido el Espace desde su primera generación, entendemos que esto es una ruptura del icónico monovolumen. Y es una ruptura, bueno, pues motivada pues, por la realidad comercial que impera ahora mismo en Europa, que es la de sub y todo sub. Bueno, habrá gente que prefiera un monovolumen, por lo menos para hacer honor a ese nombre, ¿no? A Espace, espacio en francés, ¿no? Que tiene que ver más con la capacidad que con los viajes interplanetarios. Estamos hablando de un vehículo que de alguna manera hace honor a la palabra a la que se refiere, porque aumentamos el espacio disponible en un Austral y lo hacemos de una forma objetivamente hábil en cuanto a la búsqueda de los centímetros y del espacio necesario para alojar a 7 personas, hasta 7 personas en 4,70 metros. Y lo hace, bueno, pues jugando pues con asientos correderos en la segunda fila de asientos, con un tamaño contenido de asientos en la tercera fila, más orientado a personas que estén pues, en torno al 1,70 o por debajo, porque los que somos más altos podríamos caber, 1,90 ya lo veo más difícil, pero el principal problema que yo veo fundamentalmente es el acceso a las plazas de la tercera fila. No es un acceso hecho para personas normales, o mejor dicho, no es un acceso hecho para personas que tengan cierta agilidad, ¿eh? Y hablemos de la conducción. Este es un coche eminentemente confortable, muy sencillito de conducir, muy que gusta mucho conducir. No es emocionante, no lo es, pero es un coche que gusta conducir porque todo lo hace bien. Es confortable, es suave, es suficientemente ágil. Lógicamente tiene dos elementos fundamentales para esa agilidad. Tiene que ver con las llantas de 20 pulgadas, con neumáticos 235, con perfil bajo, que nos permite adornar mucho más la funcionalidad del For Control y que nos permite tener esa agilidad en el eje trasero que hace que un coche de 4,70 metros gire como un Clio, básicamente. Sorprende mucho la capacidad de giro, sobre todo en momentos de circulación en ciudad, que ahí es donde más se nota, ¿no? Pero también la agilidad en carretera. No es un coche inmediato, es un coche ágil en cuanto inicia la guiñada. Ahí es donde el coche se nota que es más ágil que otros sub de su tamaño, que no tienen los elementos de ayuda como el For Control, que sí dispone el propio Espace. Y además es un elemento de seguridad porque me permite cerrar las curvas cuando yo quiero, sin perder el eje trasero, sin que el eje trasero diga esto no lo puedo hacer. Me permite además frenar en curva de una forma mucho más segura, con mayor control del eje trasero, que siempre es el que se mueve cuando estamos buscando una frenada un poquito más apurada. Eso hace que este coche tenga una grandísima sensación de seguridad, pero sobre todo porque hay que quitarse el sombrero cuando un fabricante lo hace bien, decirles, señores de Renault, han encontrado el ICHI de la suspensión, es decir, sin recurrir a suspensiones controladas electrónicamente, sin recurrir a neumáticas, sin recurrir a cosas súper caras y súper complicadas, han conseguido encontrar un balance muy bueno entre confort y dinamismo. Y eso hace que este coche guste tanto, porque va a gustar tanto a los que buscan un confort por encima de todo, como a los que buscan un poquito más. Oye, me he comprado un coche familiar, pero cuando lo llevo yo me gusta conducirlo, ¿eh? Me gusta
que me dibuje una sonrisita en la cara sin tener que hacer el macarra. Y hablemos ahora del sistema híbrido. El sistema híbrido, ya sabéis, un motor tricilíndrico 1.2. Aquí os pongo las características. Un motor eléctrico con un sistema full hybrid. Alguno dirá, Antonio, la batería, ¿cuánto dura? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuántos kilómetros puede hacer en eléctrico? Y lo sigo diciendo, lo he dicho antes en las plazas delanteras. Un sistema full hybrid no se mide por el nivel de la batería, se mide por los kilómetros que hace en modo eléctrico. Y de 100 kilómetros, este coche en ciudad puede hacer hasta 80 en modo eléctrico. Y en carretera, entre 40 y 50, ¿vale? Si todo depende de cómo utilicemos el acelerador, lógicamente. También me lo preguntáis mucho. ¿Y qué pasa cuando agoto la batería? Bueno, pues que hay que esperar a que se recargue. Pero ya digo que a no ser que hagas animaladas, es decir, ir a fuego todo el rato y ir a full, es muy difícil que te quedes nunca sin batería. O sea, que es que no... Te diría que eso casi que no va a pasar, ¿eh? Porque ya digo que tenemos un sistema de carga y descarga de la batería que funciona muy bien y que nos va a permitir tener, ya digo, cargas y descargas continuas, con lo cual vamos a tener disponible prácticamente siempre nuestro sistema full hybrid disponible y los 200 caballos también disponibles. Ya digo, 200 caballos que hacen que este coche sea muy ágil en cuanto a la respuesta. Además, el motor eléctrico es muy protagonista, con lo cual la inmediatez en las reacciones son muy agradables, porque le pisas al coche y como el motor eléctrico es el primero en responder, te permite una reacción más inmediata. Es verdad que la transición entre térmico y eléctrico a veces produce algún sobresalto, como el que habéis visto ahora mismo. Que le pido, ¡pum! Y hasta que engancha el motor eléctrico, pues pasa un momento de transición. Pero en cuanto engancha, el coche tira con suficiencia. ¿Suena el motor tricilíndrico? Pues suena, pero es un rumor. La verdad es que está bastante bien aislado y permite que tengamos, bueno, pues unas sensaciones bastante dulces y no tengamos ese sonido tricilíndrico que nos taladra el oído por una falta de aislamiento obvia. En cuanto a los consumos, bueno, habéis visto los consumos en parado, teníamos un 6, ¿eh? Bueno, pues esos son los consumos que hemos hecho en una circulación normal, mucha autovía, mucha prueba, mucho puerto de montaña, mucho tiempo parado también, mientras grabamos, en fin. Una conducción un poco normal para un usuario normal. En condiciones de ciudad hemos tenido consumos de risa, en torno a los 5 litros. Yo creo que incluso se puede bajar más, porque bueno, hemos sido a lo mejor un poquito impetuosos en algún momento de la conducción y le hemos dicho al motor que despertase, el motor de combustión, que despertase en algún momento que a lo mejor no era necesario. Pero hemos hecho una conducción un poquito más animosa en ciudad, Pero ya digo, en torno a los 4 se podría hacer perfectamente. Y en un consumo normal, en urbano y interurbano, estar en torno a los 5 litros y medio, también sería una cifra totalmente plausible, sin ningún problema. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta prueba del nuevo Renault Espace. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un like, y si no, pues lo intento hacer mejor la próxima vez, os lo prometo. A mí tan solo me queda desear que estéis todos genial, que tengáis trabajo, que tengáis mucha salud, que también lo tengan vuestra familia, vuestros amigos y allegados, y que nos volvamos a ver, pues por aquí, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.